París, la ciudad del amor, la luz y el romance eterno. Pero, ¿y si te dijera que bajo su belleza se esconden oscuros secretos? Misterios enterrados, catacumbas inquietantes, historias de fantasmas y enigmas que pocos se atreven a contar. ¿Realmente París es la ciudad de la luz? ¿O esconde sombras que nadie quiere ver? Hoy te llevaré a descubrir el lado más oscuro de París. ¿Estás listo? No entendemos nada. Bienvenidos a París, la ciudad del amor. Bonjour, París. Estamos en el famoso Museo del Louvre, la superpirámide de París. Resulta que antiguamente esto era un castillo. Sí, así como lo oyen. Y de un simple castillo pasó a ser un palacio real. Este cambio lo auspició Catalina de Medici, aquella reina que era súper creyente de la magia y fiel amiga de Nostradamus. Por si no lo saben, hay una pirámide invertida y se dice que apunta a la tumba de la mismísima María Magdalena. Existe la creencia de que la pirámide está conformada o hecha por 666 láminas de cristal, que este es el número del diablo. Pero supuestamente se desmintió esta teoría diciendo que en realidad tiene 673. ¿Alguien por aquí que quiera contarlas? Otro dato súper curioso, y por si no lo saben, es que la pirámide del Louvre está hecha a proporción exacta de la mismísima y famosa pirámide de Keops en Egipto, respetando todas y exactamente cómo son sus proporciones. Y en realidad, la pirámide del Louvre no es una sola pirámide. En realidad hay 5. 3 pequeñas que están alrededor de esta grande, está la grande y está la invertida. Y este es el único museo en el mundo en el cual su entrada también es una obra de arte, que por cierto es la tercera más valorada del museo, después de la Gioconda o la Mona Lisa y la Venus de Milo. Esta es la Torre de San Jacques o Santiago, si es que se pronuncia así, porque mi francés no es muy bueno que se diga. Es todo lo que queda de una antiquísima iglesia medieval y en donde está enterrado el mismísimo alquimista Nicolas Flamel. Este fue un importante lugar de peregrinación aquí en París, ya que es parte de la ruta del Camino de Santiago que conduce del sur hacia España. Estamos en Montmartre, el monte de 130 metros aquí en París, uno de los lugares más codiciados y visitados, ideal para unas buenas fotos, unos buenos selfies, pero resulta que este lugar en realidad tiene una historia bastante negra detrás. Aquí en el barrio donde habitó Picasso no es todo color de rosas. Resulta que en el año 272 a.C., Dionisio de París, que es el santo y patrón de Francia, fue decapitado justo aquí en este monte. El apóstol llegó a la ciudad con el propósito de evangelizarla, pero esta causa lo llevó a su muerte, ya que el emperador romano Diocleciano lo condenó a que lo decapitaran. Y cuenta la leyenda de que el espíritu del santo lleva la cabeza bajo el brazo y se pasea por el monte unos 6 kilómetros hacia abajo. Montmartre hace alusión a Monte de Marte, pero con la evangelización de París se convirtió en Monte de los Mártires. Así que la próxima vez que vengan aquí tienen que estar al tanto de que están en el Monte de los Mártires. Atrapadas por lluvia. Bueno, y aquí hay otra historia terrible. Resulta que aquí habían 15 molinos, de los cuales solamente quedan 2. Y uno de ellos es este que está detrás de mí, que es el molino de la Galette, el cual es uno de los más famosos. En el siglo XIX, los rusos invadieron la ciudad en la famosa batalla de París, que terminó con el exilio del mismísimo Napoleón Bonaparte.
Pues los rusos quisieron hacerse con este molino, el molino de la Galette, y el hijo de sus dueños, intentando salvar el molino, fue asesinado por los rusos y su cuerpo fue colgado en las aspas del molino. Y más de un siglo después, este molino estaba tan cargado de sucesos y de hechos que se convirtió en monumento histórico. Por supuesto que este cabaret no pasa desapercibido y es que es uno de los más famosos en todo el mundo, incluso ha llegado a convertirse en un emblema de la ciudad de París. No necesito explicarles mucho sobre él, ya que creo que todo el mundo, alrededor de todo el mundo, conoce de la existencia del Moulin Rouge, pero sí les voy a dar unos datos curiosos. Y es que resulta que fue el primer edificio en tener luz eléctrica en la capital francesa. Y en el libro de los récords Guinness, las bailarinas del Cancan del Moulin Rouge tienen el récord al levantamiento de piernas 29 veces en 30 segundos. O sea, alucinante. Y nos encontramos ahora mismo en la famosísima y espectacular Catedral de Notre Dame, una catedral gótica dedicada a la Virgen María y que está situada en la isla de la Cité, es decir, en esa pequeña isla que tiene París, que está rodeada por el río Sena. Imagínense, tardó 182 años en construirse y la primera piedra la colocó el Papa Alejandro III. Otro dato curioso de la Catedral de Notre Dame es que tiene un total de 10 campanas y hay una que se llama Emmanuel, que es la única superviviente tras la destrucción de la Revolución Francesa. Emmanuel vive aquí desde el año 1681 y pesa más de 13 toneladas. En el interior de esta catedral encontramos cositas suculentas. Una de ellas es un órgano que es el más importante, que fue construido en 1401 y está conformado por nada más y nada menos que 8000 tubos. Y otra cosa que encontramos en el interior de la catedral, la cual es una pena que no vayamos a poder ver porque, como verán, la catedral está cerrada al público, no hay visitas. Dentro de la catedral, damas y caballeros, está la mismísima corona de espinas que utilizó Jesús cuando lo crucificaron. ¿Y ustedes me creerían si les digo que el mismísimo Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, sí que existió? Cuando se estaba construyendo la catedral, dentro trabajaba un escultor que era jorobado. Y el escritor de la famosa novela Nuestra Señora de París, Víctor Hugo, lo conoció y se inspiró de él para crear la historia de Quasimodo, convirtiéndolo así en un personaje famoso, icónico de la literatura francesa y además de Disney, porque Disney, cuando leyó la historia, la quiso recrear en película para niños. Y claro, una de las cosas más características de esta catedral son sus gárgolas. Cuenta con 54 diabólicas figuras que son mitad animal, mitad humanos. Y supuestamente están colocadas en lo alto de los tejados para drenar el agua. Pero hay numerosas leyendas detrás de estas figuras. Una de las leyendas nos dicen que son demonios esperando pacientemente para poder entrar dentro de la iglesia. Hay otra leyenda un poco más fuerte que dice que cuando Juana de Arco fue condenada a la hoguera, las gárgolas se pusieron muy molestas, se enfadaron muchísimo porque ella era inocente. Entonces, cuando cayó la noche, despertaron y atacaron a un montón de habitantes de la ciudad. Y entonces se cuenta que al día siguiente, cuando París despertó, encontraron a centenas de personas muertas en las calles principales. ¿Ustedes qué creen sobre esta leyenda? ¿Será verdad o será mentira? Déjenmelo en comentarios. Y la tercera y última leyenda nos dice que un joven herrero al cual se le encargó una de las puertas, llamado Viscornet, se obsesionó con el trabajo que le dieron y quiso hacer la puerta más perfecta que existiese en la catedral. El joven quería hacerlo tan perfecto que pasaban los días, pasaban las horas y no lo terminaba. Dejó de comer, dejó de dormir y una noche cayó casi desfallecido
dentro de la catedral y se dice que el demonio lo despertó y le dijo que él le terminaba la puerta a cambio de su alma. Y el joven Biscornet, como estaba tan obsesionado, le dijo que sí. Y al día siguiente estaba la puerta completamente terminada y era una real obra de arte. Pero se empezó a rumorar que algo extraño había pasado y de hecho el día de la inauguración, en 1345, nadie sabía cómo abrir la puerta que había hecho Biscornet. Sin embargo, el cura bendijo las puertas, les echó agua bendita y se dice que la puerta que hizo este cerrajero inmediatamente se abrió. Resulta que Tim Burton no estaba equivocado cuando creó la macabra y siniestra película de Sweeney Todd. ¿Saben? La película del barbero asesino. Porque resulta que el director se inspiró en una historia real que aconteció en esta calle donde estoy yo ahora. Resulta que en el siglo XIV vivió aquí un panadero al cual sus tartas de carne con crujiente corteza eran un delirio, que incluso fueron pedidas personalmente por el rey Carlos VI. El panadero tenía un amigo barbero con el que compartía el sótano. Estaban situados aquí en la calle Chanois entre los números 18 y 20. Por supuesto que tal y como lo dice la película, las tartas eran un manjar degustado por todos los franceses de la zona. El barbero acababa con sus víctimas y las lanzaba por una puerta trampa que las conducía al sótano de la panadería, donde entonces el panadero las convertía en pasteles. Resulta que en la Edad Media los barberos también tenían labores de, por ejemplo, extraer muelas, sanguijuelas, furúnculos. Entonces, ver sangre en una barbería no era nada inquietante. Además, parece que la panadería, según los estándares de la época, mantenía todo en regla. Si la persona era de la élite local, entonces tan sencillo como que recibía un amigable servicio, un amigable corte de pelo. Pero si la persona era pobre o era una persona solitaria y digamos como olvidada, pues su vida dependía de la cantidad de carne que tuviese el panadero en el sótano. Esta actividad se prolongó desde 1384 hasta 1387 y terminó, como todos los delitos, por un incidente. Resulta que un día un joven estudiante llegó a la barbería con su perro y al perro lo ató a la entrada. Y parece que el perro no paraba de ladrar y los oficiales de policía vinieron y trataron de calmar al perro, pero no había manera. Entonces este se desató y corrió hasta el sótano. Actualmente el lugar es un garaje de policías, pero en su interior se dice que se conserva una piedra en honor a todas estas víctimas. Y esta es quizás una de las cosas más macabras que tiene París, y estoy segura que ustedes no lo sabían, ¿a que no? ¿Dónde estamos ahora? Pues obvio, en la Torre Eiffel. Tardó en construirse 2 años, 2 meses y 5 días. Y durante 41 años fue el edificio, por así decirlo, más grande del mundo. Y ustedes no saben, la Torre Eiffel pudo haber sido una guillotina gigante. Resulta que este monumento lo mandaron a construir para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, un hecho que cambió por completo la historia del país. Para esta conmemoración se hizo una exposición universal y la Torre Eiffel no fue la única propuesta. De hecho, hubo otra que era la guillotina gigante, que era ese instrumento tan famoso aquí en Francia y tan significativo. Pero por suerte, el proyecto de Gustave Eiffel fue el ganador. Porque ustedes se imaginan París con una guillotina gigante. Y resulta que una vez que terminara o pasara la exposición universal, la Torre Eiffel iba a ser destruida, o sea, el monumento que eligieron iba a ser destruido. Y cuando ya se estaban haciendo los preparativos para su destrucción, ocurrió algo inesperado. El pueblo parisino dijo que no, que querían su Torre Eiffel, y así fue como se convirtió en el ícono de París.
Y por si les interesa saber, tiene 1665 escalones hasta la cima. Y hablando de guillotinas, entramos aquí a un hecho bastante turbio de la historia francesa. En la época de la Revolución Francesa, el médico Joseph Guillotin propuso la invención de un nuevo artefacto que decapitara a la gente sin sufrimiento y sin discriminación de clase. Y es por eso que entonces aquí en París se creó la guillotina, y este monumento nos recuerda al trágico final que tuvo María Antonieta, ya que ella permaneció aquí encerrada en 1789 hasta que la trasladaron al lugar donde la decapitaron. Este lugar se conocía como la antesala a la guillotina. Imagínense el horror de las personas que estuvieron aquí presas, que sabían que entrar significaba la muerte. En este palacio podemos encontrar 4 torres. La primera es la del reloj, que contiene el primer reloj público que hubo en Francia. La del dinero, que contenía el tesoro de los reyes de Francia. La torre César, que nos recuerda la presencia de los romanos. Y finalmente la torre Bombec, que era la que albergaba la sala de preguntas, que era donde se interrogaban a todos los prisioneros que iban a ser ejecutados. Por cierto, eran interrogados obviamente bajo tortura. ¿Recuerdan a María Antonieta? Pues ella, una vez que fue sacada de aquel palacio prisión, fue traída aquí a la Plaza de la Concordia, donde fue ejecutada. Otra de las cosas curiosas que tiene esta plaza es que en el centro hay un obelisco que tiene 3.300 años de antigüedad, nada más y nada menos. Y fue un regalo que le hizo Egipto a Francia, específicamente al primer francés que tradujo los jeroglíficos. Y se tardaron 2 años en traer eso aquí a Francia. Resulta que a París se le conoce, bueno, no solo como la ciudad del amor, sino como la ciudad de la luz. Y esto se debe a que por el siglo XIX, el alcalde que estaba aquí en ese momento fue el primero en todo el mundo en decidir alumbrar las calles de París con farolas de gas debido a la cantidad de robos que se efectuaban por la noche. Y aquí estamos en el maravilloso y famoso icono de París, el Arco del Triunfo, que tiene como curiosidad que obviamente fue mandado a construir por Napoleón, pero este jamás pudo verlo terminado. Y con él de fondo me despido de esta maravillosa aventura, esperando que les haya gustado tanto como a mí. París es una ciudad maravillosa y espectacular, pero con su buena e intensa energía, ya que detrás de toda esa luz y ese amor hay una historia bastante fuerte. Por supuesto, no olviden suscribirse si les ha gustado el video, ya que es muy bonito y me darían todo su cariño y amor y apoyo. Muchos besitos de coco con piña y hasta la próxima, mis queridos aventureros. Chao, chao. Acción. Eso. Dale. 1, 2 y 3. Acción. Ya. Señorita Fabiana de la Plaza, tenemos que hacerle unas declaraciones. Estamos pensando en mudarnos a París. Como aquí hay tanto flujo de gente, como pueden ver, ya nos han pedido más de 20 fotos, entonces estamos pensando en colocarnos un cartel de fotos por 5 euros.